¿Sabías que la felicidad está al alcance de todos? En Elige Ser Feliz te ofrecemos un abanico de servicios terapéuticos para que encuentres tu camino hacia la plenitud. Ya sea que necesites terapia personal, de pareja o incluso terapia con hipnosis, nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para ayudarte. Pero eso no es todo. En Elige Ser Feliz también somos conscientes de la importancia de cuidar a nuestros pequeños. Por eso, ofrecemos terapias especialmente diseñadas para ellos, porque su bienestar es nuestra prioridad. Con más de 6,000 pacientes atendidos, nos enorgullece saber que hemos hecho la diferencia en sus vidas. En Elige Ser Feliz, no importa cuál sea tu camino, estamos aquí para acompañarte en tu viaje hacia la felicidad. Ven y descubre cómo transformar tu vida hoy mismo. Elige ser feliz porque tu bienestar es lo más importante. Contáctanos al 55 29 47 02 37 o visita nuestra página web en www.eligeserfeliz.mx. Te esperamos con los brazos abiertos en cualquiera de nuestras 3 sucursales en la Ciudad de México. Elige ser feliz porque tu bienestar es lo más importante. Caballeros, señoritas, el día de hoy la historia que les vengo a presentar va a requerir por una parte de la mayor discreción, pero sobre todo de la mayor empatía que ustedes puedan tener. El relato que escucharemos a continuación narra el testimonio de Sofía Arellano, una joven que fue separada injustamente de su papá cuando apenas era una niña de 13 años, por culpa de una denuncia falsa. Una denuncia falsa que se aprovechó de la incompetencia y frivolidad de las autoridades mexicanas, así como de un sistema jurídico decadente y ciego por el sesgo de género, lo cual ha llevado tanto a Sofía como a toda su familia a emprender una lucha incansable para evidenciar por una parte las deficiencias de este sistema, al mismo tiempo que buscan limpiar el nombre de un padre inocente, devolverle la libertad y también regresarlo con su hija. En ese sentido, ¿quién es este hombre que hoy, de manera injusta, está tras las rejas? ¿Quién es Carlos Enrique Arellano Nava? Esta es su historia. Describiría a mi papá, la verdad, como conmigo, una persona muy amorosa, muy chistosa, siempre tratando de hacerme reír a pesar de todo. Mi hermano es alguien entregado a su familia. Creo que es más que claro desde que él tiene la custodia de su hija. Es porque pues es un buen hombre. Es una persona que está muy apegada a sus papás, pero sobre todo a su hija, porque desde que nació su hija se ha dedicado a ella. Cada día que estaba con él, se encargó de crear momentos muy lindos conmigo. Se encargó de hacerme intensamente feliz. O sea, toda mi infancia, parte de mi adolescencia, me hizo completamente feliz cada día. Como podemos ver, la naturaleza del vínculo entre Carlos y su hija Sofía es de una fortaleza indescriptible. En ese sentido, solamente queda preguntarnos cómo un vínculo tan fuerte de amor, cariño y respeto podría haberse quebrantado. Lo perdí por una mentira. Y es que para entender tanto el origen como los alcances de esta mentira, tenemos que regresar al inicio de toda la historia, con un joven Carlos que en la búsqueda de rehacer su vida y de encontrar a una pareja estable con quien pueda compartir su vida, su experiencia y lo más valioso que tiene él, su familia, cometió el error de dejar entrar a la mujer que buscaría destruirlo, que buscaría privarlo de todo aquello que él considera valioso para él y que buscaría hundirlo y destruirlo. Todo empezó
en una fiesta. Fue una fiesta de la empresa donde mi hijo labora. A mí me comentó mi hijo que si se podía invitar a una amiga a quedarse porque vivía lejos. Y yo le dije que sí, no había ningún problema. Yo dije, pues bueno, va a ser la noche. Bueno, pues esta chica pues llegó para quedarse. Nosotros como familia te puedo decir que siempre la tratamos bien. Como si ella fuera otro miembro de la familia, entraba y salía sin problema. Pues resulta que de estos surgió una relación entre mi hijo y esta persona. Esta relación duró alrededor de inicio porque ella rentó un cuarto cerca de donde vivíamos nosotros, pero a pesar de que rentó ese cuarto, pues siempre se la pasaba en mi casa. Nosotros no teníamos ningún problema. Un día apareció, mi hermano vivía con mis papás. Mi hermano es papá soltero, tiene la custodia de mi sobrina. Por lo tanto, ambos vivían con mis papás, compartían gastos. Yo vivo aparte con mi familia. De repente, unos de esos días que yo fui de visita, pues ahí apareció, ahí ya estaba. Yo la conozco en un cumpleaños de mi sobrina. La verdad es que a mi esposo y a mí, desde el día 1 no nos cayó bien. Nos pareció una persona muy mal educada, porque llegamos y mi hermano, estábamos platicando con mi hermano, y de repente ella llega y empieza a decirle algo de la fiesta que faltaba, de la organización, ¿no? Porque nosotros llegamos antes de que empezara. Entonces mi hermano, sí, ya, ok, sí, le empieza a contestar. Te presento a mi hermana, mi cuñado, ¿no? Nos empieza a presentar. Sí, hola, o sea, hizo esto, o sea, volteó así, hola. Digo, para mí es de mal gusto. Sí, es grosero. Esa actitud se me hizo grosero y ella continuó con su tema. Y ella empezó a tomar una actitud rara conmigo, con mi familia, con mi papá. ¿Rara cómo? Rara en el aspecto de que, no sé, ¿sabes? O sea, cuando vivíamos con mis abuelos era muy linda conmigo, la verdad. Era una persona empática también, pero al momento de irnos a vivir ya los tres juntos, o sea, era así de, Sofía, es que no hagas esto, es que el otro, es que, Sofía, si voy con mis papás y regreso, o sea, me enojo y aquí se hace lo que yo digo y ya. También cabe aclarar que ella siempre le tuvo celos a mi mamá, mucho. Sinceramente no sé por qué, pero siempre hubo ahí muchos celos, ¿sabes? O sea, mi papá claramente cuando yo veía a mi mamá tenía que tener un contacto con ella. A su expareja no le gustaba, lo odiaba. Y creo que ese tipo de actitudes como que a mí me fueron, la verdad, desgastando, pues a mí ya no me gustaba. Ella empieza a tomar actitudes muy raras y mi papá, sí, o sea, me llegó a comentar a mí, si yo estoy con una pareja es para que los dos, o sea, para crecer juntos, ¿sabes? Y ella pues obviamente dejó de hacer. Ahí fue cuando yo le dije, es que yo la verdad la he notado muy rara. Fueron, no sé, días antes de lo que te voy a contar. Uh-huh. ¿Tú cuántos años tenías cuando todo esto estaba pasando? Tenía 13. Le comenté y me dijo como de, no, es que pues, lo que llegamos a pensar, la verdad. O sea, está de malas, ha tenido malos días, porque pues es normal, ¿no? Y mi papá después pasan los días y decide terminarla de que ya. Porque su argumento era que él, pues, o sea, él quería una persona para crecer juntos y con ella no se podía. Claro, igual me comentabas que ya había intentado terminar antes y que ella había utilizado mecanismos de mentira para perpetuar esa relación, ¿no? Exacto. La forzaba. 2 veces regresó embarazada, aparentemente. Entonces, pues mi hijo decía, no, pues es que cómo, pues no puedo dejarla así y bueno. Entonces, pues mi hijo, su error fue aceptarla una y otra vez, ¿no? Hoy sabemos que no podía tener hijos o que no puede tener hijos. Haciendo un análisis contextual y derivado de todas las entrevistas y todas las narrativas que se han realizado, pues nos damos cuenta que la expareja de Carlos, pues fue actuando como un manipulador pasivo dentro de toda la relación. Y bueno, conforme fue el transcurso del tiempo y al darse cuenta que ya no podía manipular de esta manera dulce y cada vez que Carlos intentaba terminar con ella, como se mencionó, pues ella intentaba el chantaje emocional, ¿no? Primero el me vas a necesitar, estoy embarazada,
y todo este tipo de manipulaciones que se llegan a realizar de una manera emocional. Y es que, a pesar de todas estas banderas rojas, la realidad es que la familia Arellano jamás habría podido imaginar los alcances en mentiras, manipulación y planificación de esta persona. Alcances que se verían materializados en un plan que tendría como objetivo querer destruir la vida de Carlos y querer cercenar todos los vínculos que lo mantienen unido a su familia. Un plan que se comenzaría a fraguar a raíz de un accidente suscitado en un viaje familiar y que tomaría como uno de sus pilares centrales la tergiversación absoluta de dicho accidente y la generación de mentiras alrededor de él. Que ella tuvo un accidente en Cuernavaca donde pierde piezas dentales, se cae de unas escaleras por estar en estado de ebriedad. La verdad es que el golpe que se dio sí fue fuerte, digo, para tirarse los dientes y de raíz. Ese día quedamos de pasar un fin de semana con mi familia en Cuernavaca, Huastepec. Nos trasladamos al domicilio en Cuernavaca, mi hija, mi expareja y yo. Durante el camino mi expareja iba consumiendo bebidas, cerveza para ser específico, y ya llegada la noche me dice mi expareja, oye, vamos a un karaoke. Vamos al karaoke, el cual se encontraba cerca del domicilio, bastante cerca. Ahí estaban consumiendo bebidas. Y ella tomó con mi hijo Rodrigo, que pues él es la primera vez que tomaba, porque ella incluso se molestó y dijo, es que ¿con quién voy a tomar? Aquí nadie toma. Llegamos al domicilio, la pierdo de vista ahí. Ya cuando se iba a acostar mi hija, veo que ya estaba en la recámara acostada mi expareja. Que ella llegó, se tiró en la cama y ya no cabía nadie. Entonces mi hijo se fue a dormir con nosotros. Cuando yo fui la primera que salió, porque escuché un golpe. Escuché como, no golpe como, sino como que algo se había caído. Y salí de la habitación y mi hijo Rodrigo salió atrás de mí, pero es una casa que no conocemos porque la habíamos rentado, entonces no sabíamos dónde estaba la luz, en fin. Bajamos porque se cayó de un segundo piso y pues ya la vi ahí, que estaba, yo pensé que era mi hija en un inicio. Y yo le dije, ¿qué te pasó, hija? Y me dijo, y ella estaba así como, pues, inconsciente, y ya me hinqué ahí frente a ella, le levanté la cabeza, la tomé de la cara, levanté, y ya vi que era ella, y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? En la madrugada, lo que me despierta fue que mi mamá hablaba con alguien y le decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mi mamá incluso a punto de llorar, ¿no? O sea, desesperada. Ya me levanto, bajo las escaleras y veo a mi expareja sentada así con sangre. Nos trasladamos a un hospital, al más cercano que hubiera. Llegamos ahí al hospital, la atendieron, le cosieron el labio que se le había abierto. De ahí nos trasladamos a otro hospital, igual en Cuernavaca, con la finalidad de tener una segunda opinión, ¿no? De si estaba bien, si había que tomarle radiografías, etcétera. Ahí le tomaron radiografías, me dijeron que todo estaba bien. Regresamos al domicilio, estuvimos como platicando de qué pasó, así. Ella argumentaba que no sabía qué le había pasado. De ahí nos trasladamos ya de regreso a Ciudad de México, pero en el camino ella se sentía como débil, se venía mareando, así. Llegamos a la casa en la que habitábamos y ahí ella empezó como a desmayarse, a desvanecerse. Entonces decidimos trasladarla al Hospital San Angelín, ahí en la Avenida Revolución, donde la atendieron y el doctor se percató obviamente de que ella iba pues alcoholizada, ¿no? La operaron. Yo saliendo de la operación me dice el doctor, ella dice que estés en todo momento con ella, ¿okay? Cuando sale ella le pide al doctor que por favor no le informe a su familia que iba en estado alcohólico, que ella estuvo hospitalizada aproximadamente, no sé, 3 días a una semana, en los cuales yo estuve con ella en todo momento como lo pidió. No me separé de ella, yo tenía trabajo, sin embargo lo estuve haciendo dentro del hospital.
Eso fue lo que pasó ese día, eso fue lo que pasó en el viaje a Huastepec. Y en ese sentido, lo que pasaría semanas después sería la ejecución de un plan que se venía cocinando desde tiempo antes. Un plan cuya evidencia podemos encontrar, por un lado, en el comportamiento maquiavélico de esta persona. Porque se tomó fotos en el hospital con la bata y con la cicatriz, la operaron acá en la Ciudad de México. Y por el otro, en el desenvolvimiento de los acontecimientos que llevarían a Carlos Arellano a perder su libertad, y que encuentra su punto de quiebre en la decisión de Carlos Arellano de sacar de manera definitiva a esta persona de su vida, lo cual echa a andar la planificación maquiavélica que se venía gestando en su contra. Quiero terminar la relación. Me dice que no, que ella no va a terminar la relación. Le digo que ok, le voy a marcar a tu papá. Creo que es importante que así como hablé con ellos, tus papás, y les dije que éramos novios, les dije que nos íbamos a ir a vivir juntos, creo que también deben enterarse de mi propia voz que vamos a terminar la relación. Le marco al señor, en 2 ocasiones no me contesta ninguna, decido llamarle a una hermana que ella tiene en Veracruz, y le comento, le digo, yo tengo un tema aquí con tu hermana, pero le estoy marcando a tu papá y no me contesta. Me dice, ok, sí, yo lo checo. A poco tiempo, ella recibe una llamada de esta hermana y escucho que le dice, voy a decir esto, voy a decir que Carlos me hizo esto, y le empieza a preguntar, ¿y tienes las fotos de esto, de no sé qué? Y pues obviamente pues fue una situación que me alarmó. Le marco a mi papá y le digo, oye, ven a la casa porque pues esta persona está diciendo esto. Y hay problemas. Y le digo a mi esposa, pues vamos rápido. Entonces ya llegamos y llegamos y nos sentamos en la sala y yo le digo a ella pues que cuál era el problema. Y me dice, no, es que Carlos ya no quiere estar conmigo, pero yo sí quiero estar con él. Pero que le suplicó que no llamara a sus papás porque ella no se va a ir. Y yo le dije, mira, es que nada es a fuerzas. Si una parte ya no quiere, pues no funciona. Y me dijo, bueno, eso es lo que usted piensa, pero no es mi caso. Me dijo, y pues yo no me voy a ir. Y Carlos ya sabe, o está conmigo o no está con nadie. Una de las hermanas dice, no, yo me voy a llevar todo. Con otras palabras, con groserías. Dice, no, yo me voy a llevar todo. Ella empieza a sacar, pues que los muebles, las cosas, ¿no? Y yo le digo a ella, oye, le digo, ¿cómo se llama? Pues si el problema son los, ¿cómo se llama? Son los muebles o el dinero, yo te repongo tu dinero, yo te hago una transferencia. Entonces mi esposa le dice, mira, hijo, deja que se los lleve, finalmente son cosas materiales. Si esto es lo que le importa, que se los lleve. Entonces para eso los hermanos se quedan en las escaleras. Le grita a mi esposa, a la hermana, usted cállese, pinche vieja alcahueta. Y yo me levanto y le digo, oye, tranquilízate, le digo, así no son las cosas, vamos a arreglar las cosas como personas. Para esto se me avientan las 2 hermanas y el hermano. Entonces empieza la agresión del hermano hacia mi papá, pero ya a los golpes, ya no era verbal. Lo único que hice fue agarrarle las manos, no hice otra cosa. Yo veo como mi hijo voltea porque ya no ve a su papá y empieza a escuchar los golpes, voltea y trata de quitárselos, pero pues no, a él también lo golpean, también lo empiezan a golpear y lo traen por el piso. En eso, Sofía estaba en la parte de arriba de la casa porque le habíamos dicho que se subiera, que era una cuestión de adultos, y baja. Veo como la mamá, ya de la tercera edad, tiene a mi papá en el piso, pateándolo, las hermanas rasguñando a mi abuelo. Y hubo un momento, la verdad, en el que yo reaccioné. Yo jalé del pelo a una hermana con 13 años, yo la jalé del pelo. No, obviamente no le gustó. Sinceramente, no sé, o sea, creo que había mucha adrenalina en mí en ese momento. O sea, el ver que están golpeando a toda tu familia, la jalo del pelo, me avienta contra la sala junto con su hermana y me empiezan a rasguñar. Hay un dictamen del médico legista. Las lesiones que tiene mi esposo también están certificadas. Y de aquella parte no hay una sola lesión. Porque nosotros no fuimos capaces de meter las manos.
Entonces, pues ya se acerca esta mujer y le dice a mi hijo, lo toma de aquí, de la barbilla, y le dice: te vas a arrepentir, yo te dije que si no estás conmigo no vas a estar con nadie y te voy a refundir en el reclusorio. Le dijo: y en el trabajo también te voy a hundir, porque trabajaban juntos. Y se va hacia Sofía. Y cuando ella ve que sus hermanas me están rasguñando, les dijo: a ella no, porque es menor. Fue ahí cuando sus hermanas se separaron y ella llegó a amenazarme. Me toma por el brazo y me dice: yo me voy a encargar de que tu vida sea muy miserable. Pues obviamente desde el primero fue un shock traumático, evidentemente, ¿no? Primero escuchar toda la pelea, toda la discusión que tuvieron y después salir, no saber nada y que dos personas adultas mayores te agarren a golpes, pues es un shock traumático. El hecho de que desde niña ha vivido con su papá, pues marca evidentemente que ella estaba totalmente apegada a su papá. Su papá era su persona de protección, de seguridad, de apoyo. Se sale ella y ya pasan no sé cuántos minutos, a lo mejor unos 10, en que regresa, pero regresa ya, entra con policías y les dice: él me está agrediendo y su familia también. Y revísenlos porque me robaron mi celular. Y entonces yo le dije al policía: pues revísenos. El celular todo el tiempo lo ha traído en la mano, porque estaba hablando por teléfono. Dice: sí, nos revisan, efectivamente nosotros no tenemos nada. Y le dice el policía a mi hijo: pues nos vas a tener que acompañar. De ahí yo me dirijo al Ministerio Público, salgo por mi propia voluntad. Con los policías me dicen: no, o sea, vas al Ministerio Público. Jamás me esposaron. Me subo a la camioneta, se sube ella adelante, se sube mi papá y se sube el hermano de ella. De ahí me trasladan al Ministerio Público. En el momento que no le esclarecen los hechos y solamente le solicitan el acompañamiento hacia las instalaciones de la Fiscalía, de la agencia del Ministerio Público, en ese momento es trasladado con engaños y es presentado con engaños. Por ende, no hay una flagrancia, sin embargo, ocupan el engaño para que esta persona salga de su domicilio, para que esta persona sea detenida, y en el momento el señor sabe que no ha cometido ningún delito, en el momento que el señor sabe que no tiene alguna deuda con la sociedad, acude. Pero esta es una trampa procesal en la cual se viola el debido proceso porque no hay una flagrancia y se le detiene. Porque solamente se está haciendo una petición de parte, adornada de una flagrancia de oídas o una flagrancia de solicitud. Pero esto es lo que antes del nuevo proceso, del actual y del vigente proceso, se usaba, que cualquier individuo podía solicitarle a un policía en la calle: detengan a esa señora, detengan a ese señor, porque hace tanto tiempo me cometió un delito. Entonces, ¿a qué se presta mucho? A la corrupción, a la privación ilegal de la libertad y a la violación del debido proceso, como es el caso. Llegamos al Ministerio Público. Para esto mi mamá y mi sobrina se van con el juez cívico por las lesiones que traía mi sobrina. El juez cívico les dice que otorguen el perdón, que era mejor así evitar problemas. Llegamos al juez cívico, que fue a donde nos trasladaron. Llegamos, las pasaron primero a ellas, declararon. Mi esposo y el hermano estaban ahí porque los habían llevado para allá por riña. Cuando ya me pasan a mí con la niña, el juez cívico me dice: pues mire, ya platiqué con ellas, aquí lo más recomendable es que ustedes otorguen el perdón, porque de lo contrario la menor no, pero usted tendría que pasar 72 horas en el Torito, me dijo. Y pues bueno, desafortunadamente tiene a su hijo allá. Y sí, efectivamente, a mí me importaba mi hijo. Entonces, hasta ese momento no sabíamos lo que ellos habían planeado. Entonces, pues sí, otorgamos el perdón. Si yo hubiera tenido un poquito de la malicia de esa gente, no lo hubiera otorgado y las cosas fueran diferentes. Con la urgencia, pues se otorga el perdón, llegan al Ministerio Público y ahí primero se le detiene por un supuesto delito de violencia familiar. Y bueno, ya tiempo después nos enteramos que esta persona declaró que mi hermano la había ahorcado
que la suspendió incluso en el aire por 3 minutos, que la amenazó que le iba a matar. Bueno, un sinfín de mentiras. Pasan las horas y en la madrugada el delito se reclasifica a feminicidio en grado de tentativa. Pasaron cosas muy extrañas durante ese proceso porque ella entra a declarar una vez, es cuando era violencia familiar, después vuelve a declarar. A nosotros jamás nos hicieron caso hasta que ella se fue, o sea, ya pasó a declarar, se fue, ella y su familia. Ya es cuando ya reclasifican a tentativa de feminicidio y ya es cuando pasan mis papás a declarar y supuestamente ahí, no, sí, ahorita la MP les estaba ayudando a mis papás, no, es que aquí le vamos a poner esto, no sé qué, ya para que se vaya su hijo y firme aquí. No sabíamos nada de esto, ¿no? O sea, mis papás, ok, sí, ¿no? Cuando pues, no sabían que estaban firmando algo que les armaron ahí. Faltando unas horas para vencerse el tiempo de las horas que mi hijo podía estar ahí, fue cuando nos permitieron declarar. En mi caso, yo duré 15 minutos y ya tenían como un machote y me entró un hombre que era el jefe, me dijo la señorita que me estaba atendiendo. Y le dijo, ¿cuántos faltan? Porque ya urge entregar este caso, ya urge cerrar. Y le dijo, falta la señora y 2 más, la niña y el señor. Y dijo, no, ya solo que declaren ellos, la niña ya no. Y dijo, y ya cierra, ya me urge que me entregues. En el momento que la autoridad, que la fiscalía no permite que la defensa aporte las pruebas, sigue violando el debido proceso y sigue violando los parámetros que nos estipula y establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como todas las disposiciones en materia penal internacional. Pero no puede la autoridad decir, no te recibo esta prueba, máxime en la fase de investigación, que es la fase que le correspondía al Ministerio Público, a la Fiscalía en ese momento, única y exclusivamente conocer del delito, esclarecer los hechos por los cuales estaban acusando a Carlos. Y Carlos, teniendo 2 testigos de los hechos, teniendo más testigos inclusive de descargo, más testigos de su modo antropológico, de su modo de vida, teniendo pruebas para acreditar su personalidad, para acreditar la no comisión de un delito, para acreditar su inocencia y para exculpársele, para excluírsele de esa acusación falsaria y de esa fabricación de delito, no le permiten una defensa adecuada. Me dijo, ¿sabe qué? Pues como ya vio, ya le urge que ya tengo que entregar. Entonces, ya no me tomó ninguna declaración. Ya únicamente fue como rellenando ciertos espacios o a donde quería le agregaba algo y todo. Y al final, o sea, ni siquiera me permitieron leer nada, solamente firme aquí. Porque mire, ya lo que urge es agilizarlo porque ahorita ustedes terminamos esto y se pueden llevar a su hijo. Era mentira. Muchísimas veces la Fiscalía, los ministerios públicos apelan a la ignorancia de los familiares, a la ignorancia jurídica del imputado, a la ignorancia jurídica de las personas que se encuentran intentando demostrar la inocencia de las personas falsamente acusadas, de las personas que son víctimas de fabricaciones de delito. Cuando sabemos que no se debe firmar nada que no haya sido plenamente lo que emite el imputado, los testigos o el abogado defensor, así como los peritos, así como los auxiliares, así como diversas circunstancias que pudieran enriquecer y robustecer la denuncia o desvirtuar esa denuncia, desvirtuar el hecho o reclasificar en su caso. Y tuvieron que haber tenido un psicólogo para entrevistar a Sofía en ese momento, para entrevistar el shock que vivió, porque al final Sofía iba con golpes, iba con arañazos, iba totalmente destrozada y desequilibrada. Y no había un psicólogo presente, como dices que narra la familia, ¿no? Pues nada más nos hicieron firmar para irnos temprano y con la promesa de que todo iba a salir bien y de que todo iba a acabar ahí. La explicación del encuadre en el tipo penal es muy técnica, por tanto,
el Ministerio Público, la Fiscalía, metió mano, inventó, trató de hacer que todo cuadrara exactamente a como lo dice el Código Penal para que no hubiera error. Sin embargo, esta interpretación le corresponde al juez. El Ministerio Público es quien va a dar los elementos, quien escucha, quien presume un delito, quien guarda elementos y se los presenta al juez, en dado caso el juez de juicio oral, el juez de control, pero en el juzgado de control sí hubo manipulación, sí hubo violación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Si no hubo una puesta a disposición en flagrancia de una forma correcta, si no hubo una orden de aprehensión, tiene la obligación de dejarle en libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Reúne elementos de dicho, reúne elementos de interpretación para que al momento de pasar al juicio del control, al juez de control, pase una prisión preventiva, cuando muchas veces no es así. Se ha visto casos donde el mismo Ministerio Público pregunta, ¿quieres que se vaya a la cárcel o no? Entonces, ahí están dejando la libertad de una forma arbitraria en las manos de un denunciante que muchas veces puede ser una falsaria denunciante, una fabricadora de delitos. Si retomamos los elementos que se han puesto sobre de la mesa, lo que se nos revela de fondo es un sistema jurídico deficiente, roto, sesgado y trastocado, que por un lado ataca a los inocentes mientras que defiende a los culpables. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué no hay un dictamen psicológico que dé cuenta de las intencionalidades, a lo mejor, detrás de las denuncias de ese día? Siempre se argumenta el exceso de trabajo, la falta de psicólogos profesionales, porque también muchas veces tienen psicólogos, pero son psicólogos clínicos. Y en estas áreas lo que se necesita es un psicólogo forense, un psicólogo que realmente contextualice. Y como lo marcan también las gacetas oficiales, necesitas saber el motivo por el cual la persona que levanta la denuncia le está haciendo. Y es algo que siempre se les olvida, hacerle una pericial, una entrevista forense a las personas que levantan las denuncias. Eso siempre se olvida. Entonces realmente, si le hicieran una buena pericial en materia de psicología a la expareja de Carlos, creo que saldrían muchos datos importantes acerca de su personalidad. Pero es muy difícil encontrar un buen psicólogo forense. ¿Qué elementos podríamos encontrar en un dictamen de haberse hecho? Lo que escuchamos en entrevistas fue una planificación totalmente. Si te das cuenta, todos los entrevistados contaron desde su perspectiva, desde su ojo, lo que vivieron en relación al día de los hechos. Entonces, ella ya tenía todo planificado, involucrar hasta su familia para realizar este hecho y esta acción tan violenta en contra de Carlos y su familia, como fue el hecho de llegar a agredir físicamente también a Sofía, ¿no? Esta agresión física, esta falta de empatía por parte de la exnovia, autoridades incompetentes que no tienen las capacidades para brindar una atención adecuada en materia jurídica, la falta de recursos humanos que argumentan a los cuatro vientos, así como la falta de compromiso y de respeto hacia el debido proceso, y finalmente una presión apabullante por parte de agendas y grupos políticos son la mezcla que un 25 de marzo vinculó a proceso por tentativa de feminicidio a Carlos Arellano. Primero lo trasladan al reclusorio del MP, lo llevan al reclusorio sur. No me acuerdo cuántas son las horas que dan, días, para que sea la audiencia para determinar si la detención fue legal o ilegal, ¿no? Y lo de la vinculación a proceso. Yo ni idea tenía de que era un reclusorio, sí sabía que era para personas malas, pero no tenía ni idea. Obviamente mi papá se sube, o sea, fue un momento como de película, ¿sabes? O sea, toda la familia pegada al coche, despidiéndonos, o sea,
el no poder abrazar a mi papá. Creo que ha sido de los peores momentos durante el proceso. Obviamente todo esto ha sido de las peores experiencias de mi vida, pero durante el proceso, de los momentos más duros, han habido muchos, pero obviamente ese ha sido el primero. No sé describirlo. Es más, ahí en el reclusorio sur, el personal, ves pasar al personal por unas escaleras que están protegidas nada más por cristal, o sea, ves hacia adentro. Yo estaba sentada frente a esas escaleras junto a mi esposo y pues pendiente de que ya saliera el abogado. Entonces, cuando vi que pasó por ahí el abogado, o sea, supe que lo habían vinculado a proceso. El 25 de marzo, en mi cumpleaños, es la audiencia para saber si mandan a proceso a mi papá. Yo estaba ilusionadísima, ¿sabes? Pensando que mi papá iba a llegar a ese cumpleaños. Desafortunadamente no fue así. En la tarde me entero que vinculan a proceso a mi papá. Y bueno, o sea, me cayó la sorpresa, pero realmente no sabíamos qué era. No sabíamos qué era vincular a proceso. Pasa el tiempo, no veo a mi papá, no me comunico con mi papá. Solo entran algunos familiares míos a ver a mi papá. No lo veo. Sí, estaba restringido. De hecho, hasta apenas apenas empezaron a entrar, tendrán meses que los menores de edad entran, embarazadas y personas de la tercera edad, porque antes de eso, no. O sea, tiene poco eso. Todo esto pasó en marzo, yo lo vi hasta diciembre. Esta pausa en su vida, que como bien sabemos la pandemia nos afectó en muchos niveles y pausó nuestra vida enormemente, pues la de Sofía mucho más, porque todo esto, como ellos bien dicen, ocurre durante la pandemia. Entonces Sofía, primero un shock traumático de golpes, de violencia, ver cómo estas personas golpeaban a sus seres queridos, cómo golpearon a Carlos, a su abuelo, a ella misma. Posteriormente la pausa que tiene en su vida de los 13 hasta los 17 años, porque en muchas ocasiones ella se sigue considerando esa niña que necesita todo el apoyo de su papá y realmente es un abandono forzado por parte de Carlos, que si bien como dicen, bueno, ahorita ya lo puede ver, ya puede hablar por teléfono con él, fue un abandono forzado durante mucho tiempo y como sabemos, la imagen paterna juega un papel fundamental en un adolescente y sobre todo en una hija, porque es ahí donde se va formando, se termina de formar la personalidad y en donde la hija más necesita de la imagen paterna para hacer su constructo social, para buscar esas imágenes en otras personas, todo lo que le ha dado su papá con respecto al sentido emocional, social, y pues todo se quedó pausado. Y es precisamente ahí, en medio de la pandemia, en donde muchas otras personas se hubieran paralizado y a lo mejor no hubieran hecho nada, que la familia Arellano decidió no cruzarse de brazos. Decidió poner manos a la obra y empezar su lucha. Que se viene la pandemia. Entonces empiezan a suspender plazos procesales, juicios, o sea, se cierra todo, no corre nada, todo se detiene. Entonces ahí empieza todo, nuestra desesperación. Ahí es cuando comienza realmente todo. Se empezó a exigir la apertura de los juzgados por el tema de la pandemia. Entonces lo que hacíamos era imprimir flyers con convocatorias. Nos íbamos al reclusorio oriente, al norte, al sur, pues a repartir y a quien se nos quisiera unir. Hubo una manifestación por los niños. Y como está involucrada mi sobrina, que sigue siendo hasta la fecha menor de edad, pues decidimos ir, ¿no? No recuerdo muy bien cómo fuimos a nuestra primera marcha. Fue en el Tribunal Superior de Justicia, enfrente. Nunca había ido a una marcha. Nosotros íbamos sin saber qué, en blanco, solo dijimos,
pues vámonos como de blanco y le pintamos una playera ahí a mi sobrina. De ahí sale una lona que ha estado por todos lados, e incluso en el póster del documental, una cartulina que tiene agarrada a mi sobrina donde dice: justicia mexicana, me separaste de mi papá. Entonces de ahí empezamos a jalar gente, a conocer grupos pequeños igual que ya existían, pero nos empezamos a juntar y de ahí se empezaron a hacer este tipo de acciones. Y empezamos a conocer gente y vamos así a manifestaciones que no son organizadas por nosotros, por abogados, porque pues también con la pandemia se vio afectado, pues no nada más las personas en prisión, ¿no? Digo, trabajadores, en este caso abogados, ¿no? Que querían trabajar. Entonces, a marchas de abogados. Cualquier situación pudiera ser pretexto dilatorio para ser perezoso en la administración de justicia, en la impartición de justicia. Sin embargo, si bien es cierto, hubo modificaciones, hubo retrasos, hubo aletargamientos en la justicia, en este caso en concreto, no era razón suficiente para retrasar. Incluso en una última manifestación que hicimos, se hizo pues bastante presión, y ese mismo día el Consejo de la Judicatura lanzó su comunicado de que ya eso era un viernes, el lunes ya se habrían juzgados nuevamente. Más o menos, como ¿cuánto tiempo tardan? O sea, en reanudar, como 11 meses. Pero estamos hablando de que durante esos 11 meses tu hermano estaba dentro del reclusorio. Sin avanzar, nada, detenido. Sí, todo esto fue en marzo 2020, que será a lo mejor igual, febrero, marzo 2021, que estuvo cerrado, y era presionar por ese tema. Y es que, además de tener que luchar contra la implacable pandemia, la familia Arellano también tuvo que hacer frente a otro gran obstáculo: el completo desdén y desprecio por parte de las autoridades. Somos invisibles, te voy a decir por qué. Porque, bueno, si alguna autoridad llega a ver esto, va a decir: no, ¿cómo no? Sí se les ha atendido. O sea, una cosa es recibirte y otra cosa es ya tomar el caso y darle la importancia que requiere, ¿no? Porque no se está hablando de cualquier cosa, se está hablando de la vida de una persona, de varias personas, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué. Únicamente nos han hecho caso y nos han recibido porque las manifestaciones que hemos hecho han causado impacto en el tránsito, todo ese tipo de cosas. Empezamos a hacer manifestaciones mi familia y yo, amigos de mi papá, amigos de mis abuelos, amigos de mis tíos. Llegamos a cerrar circuito, llegamos a cerrar avenidas muy importantes. Por eso, o sea, para la urgencia de que ya ábranme la calle, ¿no? O sea, ya. Muchas veces era de llegar a intimidarnos, ¿sabes? Llegar a... No, es que sí, así, textual. Si ustedes no se retiran en media hora, vamos a tener que proceder a quitarlos por la fuerza. Bueno, afortunadamente, por mi edad, era por lo que se detenían. Si no fuera así, o porque hemos irrumpido, realmente nos hemos metido. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum no nos atendió porque quiera recibirnos. Nos atendió porque en una ocasión, por ejemplo, en su informe de gobierno de 2022, irrumpí su evento. O sea, me metí al escenario, burlé a su seguridad y me metí. Vuelvo a lo mismo, no te voy a decir que no tuve miedo, claro, pero al final es pues sacar valentía, sacar todo el valor para hacer este tipo de cosas, porque pues si no, o sea, no se visibiliza, no se ve nada. Lo mismo, por ejemplo, ella misma atendió a mis papás, pero porque se tomó el valor de hacer algo similar. Lo mismo con Ernestina Godoy. Para ellos es tan difícil ser justos, juzgar con la verdad, apegarse a la verdad. Esa es su misión. Y lo fuerte aquí es que, para mí, son los peores secuestradores. Impunemente te secuestran con la mano en la cintura. Te batean diplomáticamente.
sí, o sea, te dicen que sí, le van a dar la atención al caso y que si están todas las pruebas como uno dice en favor de mi hermano y si tiene una buena defensa, pues él no tengo por qué preocuparme, él va a salir. Pues no es cierto, o sea, no es cierto. Es todo un sistema que está mal, porque no, al final estás indefenso ante un monstruo, el cual sencillamente te aplasta y no puedes defenderte aunque tengas todo a tu favor. Es increíble que en el caso de mi hermano, y me imagino que en el de muchos más, la misma fiscalía, la fiscalía que es quien debe acusar, que es quien debe de probar que se cometió el delito, diga que no existe ninguna prueba en su contra, que no existió ningún ahorcamiento, que no hay ninguna lesión y que aún así un juez de control vincule a proceso, un juez en un proceso de juicio oral dicte una sentencia condenatoria. Es impartición de injusticia, porque es un sistema totalmente sesgado. Por eso, en el caso de mi hijo, la juez Norma Elizabeth Marín Ramírez, secuestradora y delincuente porque es cómplice de denuncias falsas, y lo digo y no voy a parar, ella, la magistrada Leticia Rocha Licea, igual, son secuestradores. El sistema realmente no funciona, o sea, está ahorita los juicios orales, que antes no estaban implementados. Supuestamente esto se utilizó para mejorar, ¿no? Porque pues son audiencias grabadas, son públicas. Entonces uno pensaría que eso realmente funciona. Pero no, la realidad es que las autoridades con todo el descaro del mundo, por ejemplo la juez Norma Elizabeth Marín Ramírez, que es quien emitió el fallo condenatorio, cuando da el fallo, dice textualmente que el grado de culpabilidad es mínimo y que únicamente se está sentenciando pues por lo que se llama perspectiva de género, que en este caso es el dicho de una mujer y se da por real lo que está diciendo. Al momento de la ratificación de la sentencia, en el sentido de irse por la sentencia mínima por el delito de tentativa de feminicidio, de no acreditarse los hechos y elementos del tipo penal con pruebas fehacientes, lo que es injusto, ilegal y a todas luces solamente produce violencia y sesgo, excluir a un género de la protección, considerar que un género es invulnerable, considerar que un género poblacional es el responsable de todos los problemas, es el delincuente por haber nacido con ese género, es el violentador y el agresor, por considerarse de ese género. Por ende, acto seguido, lo que queda a la familia es, por regla general, son 15 días para presentar el amparo. En lo específico, son hasta 8 años para presentar el amparo ante una sentencia definitiva, como es el caso. El amparo lo que va a hacer, que tiene que hacer, es considerar todas las violaciones a sus derechos humanos. No se le respetó el derecho a ser oído y vencido en juicio, porque no se le dio la oportunidad de presentar sus testigos, no se le dio la oportunidad de tener una defensa adecuada, no se le respetó su presunción de inocencia, porque no se consideró las falsedades que se demostraron dentro del procedimiento. Como si no fuera suficiente con la ya de por sí desgastante batalla jurídica y frente a las autoridades que ha librado la familia Arellano, han tenido que librar también una batalla mediática. Una batalla mediática que no debemos olvidar también se libra en estos casos y que se da en la corte de la opinión pública. En ese sentido, la familia Arellano también ha tenido que luchar para conseguir foros y contar su verdad. Empezamos a buscar también medios de comunicación, ¿no? Ahí ya empezamos a lo mejor en ciertos canales de televisión, estaciones de radio, que digo, afortunadamente algunos nos empezaron a dar el espacio, así como también hubo medios que pues nos negaron el espacio. Y es que ante esta cerrazón de los medios de comunicación, tal vez por miedo, tal vez por ser cómplices de la agenda, la familia Arellano tuvo que buscar por sus propios medios una forma a través de la cual pudieran contar su verdad. Y la encontraron
a través de la producción de un documental? Pues Estadística Obligada narra la historia justo desde el 2020. Realmente no es una historia contada por nosotros. Hay audiencias ahí, fragmentos de audiencias, donde pues obviamente se pueden ver las contradicciones. Hay videos del día de los hechos, donde incluso se puede ver cómo roban la casa de mi hermano, cuando supuestamente esta mujer estaba siendo atacada. ¿Qué más? Hay un fragmento donde el mismo Tribunal Superior de Justicia reconoce la inocencia de mi hermano. Se pueden ver las manifestaciones que hemos realizado. Pues realmente es como evidenciar esta parte del sistema que te comento, ¿no? Donde nada funciona, a pesar de que en todo el documental se muestran todas estas contradicciones. Que es una estadística obligada, porque esa es la línea que traen los jueces, las autoridades que se encargan de impartir justicia. Es una justicia simulada, no es una justicia real. Ellos aparentan que están combatiendo la delincuencia. Yo creo que en algún punto este tema se va a salir de control, porque no es una historia, son muchísimas. Miles de familias arruinadas por esta situación, por estas leyes criminales, porque son criminales. Autoridades blandengues, manipuladas por estos movimientos políticos. Porque ellos pueden aplastarte, acabar con tu vida, con toda la impunidad, quitarte la libertad, acabar con tu patrimonio, porque con eso se acaba todo, todo lo que tengas, tranquilidad, tu salud. Porque justo con el tema del feminicidio, la violencia de género, el gobierno lo que está haciendo es inflar esa estadística con tal de decir que están cumpliendo. ¿Y qué pasa? Pues que mi hermano es parte de esa estadística obligada, que al final solo es una simulación de justicia, que es una política criminal, pero al final es una política criminal fallida por parte de las autoridades que deben procurar y administrar justicia, y que lo único que están ocasionando pues es separar familias, es pues crear injusticia. O sea, están haciendo todo lo contrario a lo que deberían de hacer. Yo los llamo delincuentes de cuello blanco. Las denuncias falsas, la fabricación de delitos nutren la estadística obligada para que autoridades que realmente quieren enriquecer los tintes políticos tengan unas estadísticas de persecución de delitos, tengan unas estadísticas de atención a víctimas, tengan unas estadísticas de sentencias condenatorias. Y entonces, vamos, que este gobierno sí da resultados. Lo que tenemos entonces son autoridades cooptadas por sus propios intereses, asustadas de las turbas iracundas que harán y dirán lo que sea para apaciguar a estos grupos incendiarios, y que no les importa dejar desprotegidas a las verdaderas víctimas, porque la corte de la opinión pública, si por algo se caracteriza, es por la crueldad de las personas que, arropadas bajo la bandera del anonimato o sintiéndose seguras por la distancia de los dispositivos electrónicos, sacan a relucir lo peor de ellos y lo dejan salir en contra de una pobre familia que está librando una lucha por decir su verdad. Fueron muchos comentarios de odio hacia nuestra persona, sobre todo a mi hermano, ¿no? Que exhiban el nombre de mi hijo completo y sus fotos, y es un potencial feminicida y demás. Pega mucho emocionalmente. Muchas personas atacan sin saber, o sea, realmente nada más, pues por tener algo que opinar, ¿no? O por llamarse feministas. De hecho, por ejemplo, en la página de internet del documental, se llama Estadística Obligada, la página es estadísticaobligada.com, hay algunos comentarios que lanzaban hacia mi hermano, y donde obviamente lo insultan, ¿no? Lo amenazan. Entonces, de inicio, como te digo, sí, pues obviamente sí te enoja, ¿no? Sí te pega, te afecta.
la sociedad juzga, pero juzga sin saber, porque ve que esta persona llora y le cree, pero juzga sin saber, porque ni siquiera le dan un seguimiento al caso, no se meten en la carpeta. Pero yo estoy seguro que si la gente que nos juzga y que le cree, si se metieran a la carpeta y vieran que la misma fiscalía dice que no hay nadie, estoy seguro que las cosas se revertirían, la gente ya no le creería. Entonces yo lo que les digo a las personas, que no juzguen. Ver las publicaciones con el rostro de mi papá ahí y que lo tachen de, no sabes, ver de feminicida, potencial feminicida, agresor. Es muy difícil, ¿sabes? Porque a pesar de que yo no quería ver esos comentarios, te gana, ¿sabes? Eso, está esa espinita ahí de velos. Sí había gente que apoyaba a mi papá, pero ¿qué crees? Las personas que lo publicaban borraban los comentarios buenos. Y sí, había muchos comentarios, incluso ya no para mi papá, para mí también. No sabes, que si yo era una persona ciega por no ver, por no aceptar que mi papá era un agresor. Incluso comentarios de, no, pues tú dime y los mandamos de que a exterminar prácticamente, ¿sabes? Porque así decían, o sea, exterminar porque son unos animales. Lo peligroso y lo grave entonces de tener todo este discurso de odio alrededor de esta familia es precisamente cuando deja de quedarse solo en lo discursivo, cuando escapa del mundo digital y encuentra su cauce en el mundo real, cuando los comentarios, cuando los mensajes de texto se convierten en confrontaciones en el mundo real y generan consecuencias en el mundo real. En una de las audiencias de mi hermano, llegamos y yo estaba en la entrada por donde entraban los abogados y así. Entonces empezaron a llegar las feministas, o sea, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que era gente de ella, y ya hasta que la vimos y se puso muy loca y empezaron y dijeron que las feministas también, son personas agresivas. Incluso nos grabaron. Yo no me explico por qué no han subido los videos, porque subieron como un comunicado a su página diciendo que la familia de Carlos las amenazó y las golpeó. Incluso todos grabamos lo que hubo. O sea, yo no me explico por qué no suben la evidencia. Ese miedo también que está de... Yo no sé si a mí me puede pasar algo, ¿sabes? Porque ahora me doy cuenta que la familia y ella les gusta hacer daño, ¿sabes? Y a lo mejor nosotros somos los que corremos peligro acá afuera, porque ella está acá afuera. Yo no sé si voy a salir de mi escuela y van a estar ahí, a lo mejor ellos, ¿no? Y a lo mejor por hacer más daño todavía, me hagan algo a mí o le hagan algo a mi familia. Ella, pues, siempre quiere hacer más daño y más y más. ¿Por qué? Porque ahora ya está obsesionada con nosotros. Nos denunció a todos. Estamos denunciados mis otros 2 hijos, mi esposo y yo. Porque ella ya se dio cuenta de lo que logró con su dicho y se vuelve más peligrosa. Es un hecho traumático en donde no han tenido oportunidad de nada, en donde la justicia les ha negado todo, en donde ellas ya tienen miedo de salir a la calle, temen por su seguridad, por la seguridad de Sofía. Sufrió bullying por parte de muchas personas, donde sufre acoso por medio de las redes sociales, donde ha sufrido amenazas diversas durante todo este tiempo. Han sido este único espacio seguro que tiene Sofía, este espacio en donde ellos tienen su verdad y realmente lo han demostrado ante la justicia, pero la justicia no les ha creído. Y precisamente lo que no tenemos que olvidar es que al centro de todo este odio, de todo este acoso, de todos estos ataques, de todas estas amenazas,
se encuentra Sofía, una niña que a los 13 años se tuvo que convertir en mujer. Una niña que tuvo que pasar su adolescencia hacia su adultez sin su padre por culpa de una denuncia falsa. Una niña cuyo dolor y sufrimiento ni siquiera nos podemos imaginar y que quizás nunca logremos comprender del todo. Tiene sus momentos a lo mejor como de tranquilidad, pero sí tiene muchos momentos en los que pues yo creo que ni ella misma sabe lo que le pasa. Es difícil porque a veces yo estoy peor que ella. Sophie es una niña increíble, muy muy fuerte, que si bien nosotros estamos para protegerla, a veces ella es la que nos da la fuerza, ella es la que nos levanta. Yo me tengo que aguantar todavía, a lo mejor el no llorar, el demostrarle esa fortaleza, porque yo sé que si mi papá me ve mal, él se pone mal. Entonces he tratado de mostrar toda esa fortaleza, de pasársela, ¿sabes? Con Sofía ha sido, digo, a pesar de que pues va a la escuela, no convive con amigos, pero sí es muy complicado, ¿no? O sea, Me afectó en la escuela horrible, o sea, no podía concentrarme, no, siempre pensando en eso, siempre igual con la intriga. En mi entorno social empezó todo del feminismo, apoyar al feminismo, sea verdad o no sea verdad, yo apoyo al feminismo. En la escuela incluso empezaron a decir, si su papá está en un reclusorio, no te juntes con ella. O sea, su familia es, o sea, debe ser súper agresiva, no te juntes con ella. Obviamente fui empezando a perder amigos, ¿sabes? Amigos que a pesar de que yo les conté lo que pasaba, a lo mejor sus papás no les parecía que se juntaran conmigo. Optamos por buscar ayuda psicológica y apoyándola en todo, haciéndole ver que su papá no está físicamente, pero su papá siempre piensa en ella. Me siento sola, ¿sabes? Yo sé que él está ahí, yo sé que me ama, yo lo sé. Pero al final siento que necesito de su presencia, ¿sabes? Siento que, o sea, sí, hay palabras, sí, lo entiendo. Pero al final siento que el no poder verlo, el no poder tocarlo, el no poder interactuar con él, siento que no me hace sentir tan segura, ¿sabes? Como tan protegida. La obligaron a crecer, a saltarse una etapa de su vida súper importante, desde el desarrollo de las amistades, todo el ámbito social, en donde pues ella narra que se queda sin amigos totalmente, que la gente pues se va en su contra, ¿no? Ella por defender obviamente lo que ella vio, lo que ella tiene certeza que ocurrió ese día. Y pues todo el ámbito social que defiende el dicho de una persona solo por decir yo te creo, que la deja pausada, que la obliga a crecer, a ser una adulta, a ser el soporte emocional tanto de su papá como de su familia, obligándola a decirle a su papá que se siente bien cuando la realidad era totalmente en contra. Sí ha tenido momentos muy difíciles donde ella abraza la foto de su papá, llora, ya se la retiré, porque era tirarse al piso abrazando la foto de su papá y no la levantaba. Han sido 2 años cansados en todos los aspectos, ¿no? Cansado emocionalmente, porque pues obviamente no estamos bien absolutamente pues nadie en mi familia. Algo que también me ha pasado y que veo muy mal, esto me ha limitado porque me da miedo. No sé, si ves un accidente en la calle, a mí me da miedo acercarme, porque si tú te acercas, llega una patrulla y si le da la gana armarte un delito, tú estuviste ahí. Basta con que tú hayas estado ahí. Incluso yo, vamos en el coche, hay una patrulla, a cada rato, ¿no? Ves patrullas en la calle con gente y
yo le he dicho a mi esposo, o sea, date la vuelta o hazte lo más lejos posible, o si te llega a parar algún hasta tránsito, yo empiezo a grabar, o sea, ya traigo un tema ahí de mucho miedo, o sea, la verdad que sí. Este miedo de Laura de salir hasta la calle, de ver una patrulla y no saber si va a actuar en tu contra o no, o te va a defender. Este miedo siquiera de hablar, de exponer una verdad, porque pues Laura también se ha dado cuenta que nadie les ha creído, que no tienen mucho apoyo, vaya, solo de amigos, de los amigos que se quedaron con ellos, de los amigos que son cercanos, que los conocen como familia, y pues ellos se tuvieron que unir más. Se tienen que unir más porque solamente cuentan con ellos para salir adelante de este grave problema, de este problema organizado meticulosamente por mentiras. Ante esto, y después de todo lo que acabamos de escuchar, yo invito a la audiencia a la reflexión. Y es que, ¿qué se necesita para que como sociedad reaccionemos? ¿Cuántas familias más, como la familia Arellano, tienen que verse trastocadas para que digamos que ya es suficiente? ¿Cuántos hombres inocentes como Carlos tienen que estar tras las rejas para que admitamos que esto ya llegó demasiado lejos? En ese sentido, quienes tienen el poder de actuar frente a las injusticias tienen la responsabilidad y la obligación moral de hacerlo, porque si el mal vence, es precisamente por culpa de los que ven y no hacen nada al respecto. No me despido sin antes agradecerles a ustedes por su atención, pero sobre todo, no me despido sin antes pedirte que nos ayudes a que este testimonio no se pierda. Cada vez que tú comentas, cada vez que tú compartes esta historia, estás ayudando a que se difunda la verdad de la familia Arellano. Desafortunadamente estamos en los tiempos difíciles que requieren a las personas fuertes, y al menos frente a esta lucha contra la injusticia, yo ya elegí mi lado. ¿Y tú? ¿De qué lado vas a querer estar? Se vive llena de enojo, de impotencia, pero sobre todo con mucho dolor. Es cansado en todos los aspectos. Te da impotencia, coraje. Han pasado cosas por mi cabeza suenan tan absurdas, o sea, quería correr por mi hermano, quería brincarme una barda, no sé, quería sacarlo. El dolor nos tira, pero también nos levanta. También debe ser nuestra fuerza, porque lo que hagamos hoy puede ser un granito de arena para el futuro. Tengan fe, realmente es fe, sin no tener miedo. O sea, no porque todo el sistema esté mal, debemos de pues aceptar las cosas. Tenemos que marcar la diferencia y tenemos que hacer que valga la pena y tenemos que hacer que nos escuchen. A todos nos puede pasar, hoy me tocó a mí, pero tú que me escuchas, te puede tocar a ti, a un hermano, a un tío. Yo llegaba a repartir el flyer y era así de, oye, qué bueno que estás haciendo esto porque créeme que yo tengo a un hijo ahí, yo tengo un hermano, yo tengo un sobrino por cosas que no cometió. Y ahí fue la verdad cuando me llené de coraje y valentía para yo querer cambiar el país, y sé que solamente yo no lo voy a poder cambiar. Que los familiares sean la voz de los que están adentro, que no puedan hablar. Con uno que te escuche, ya ganaste. Unirse, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que se tiene que visibilizar, porque si ahorita somos 100 casos, un decir, en un futuro van a ser 1000, 2000, 3000, es algo que no se va a detener. Levanten la voz, no se queden callados. Vamos a unirnos. Yo sé que este camino es demasiado cansado, porque sí, es muy cansado y hasta nosotros hemos dicho ya, no quiero hacer nada. Pero al final sabemos que tenemos que continuar porque pues mi hermano está en ese lugar. No está solo, me tiene a mí, tiene a la familia. Con la frente en alto porque mi hijo no ha hecho nada. Y no me voy a cansar, o sea, porque además socialmente ensuciaron la persona, la imagen de mi hermano.
Mi hijo es inocente. Están todas las pruebas que avalan la inocencia de mi papá y que demuestran la mentira de su expareja. El tribunal, la fiscalía, saben que mi papá es inocente y saben que están dejando a una niña sin papá. Yo no voy, ni mi familia ni yo vamos a quitar un dedo del renglón hasta que se haga justicia.